ya no es la misma de antes. Cambiaste y aprendiste nuevos lenguajes. Creciste con tu familia y abrazaste lo mejor de ellos. Tu casa se llenó de sonrisas y sueños con cada paso entre sus muros. Y esas nuevas metas se volvieron memorables y felices recuerdos. Sí, vaya que cambiaste, pero lo más importante, se quedó contigo. Durante más de 50 años, Perdura ha estado junto a ti, ayudándote a materializar tus proyectos con el respaldo y la calidad de siempre para que tus sueños perduren. Por eso, aunque cambiamos nuestra imagen, lo mejor de nosotros se mantiene igual de fuerte. Porque en Perdura sabemos muy bien que aunque tu vida cambie, lo bueno perdura para siempre. Our materials and solutions transform construction to make it more sustainable. Saint-Gobain. Se moldea. Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos.
Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas a este auto-diálogo. Hablará de un proyecto en específico que ya ahorita entraremos más a detalle. Les voy a leer un poco de su semblanza. Él estudió fotografía en París, Francia. Realizó estudios de arquitectura y urbanismo con mención honorífica en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y el Master of Science in Advanced Architectural and Design por la Universidad de Columbia, Estados Unidos. En el 2008 cofundó el Centro de Colaboración Arquitectónica, donde fungió como director de diseño hasta el año 2018. A partir de 2019 funda y dirige Ignacio Urquiza Arquitectos, estudio de arquitectura con sede en la Ciudad de México. Ignacio ha desarrollado y coordinado proyectos arquitectónicos y urbanos en toda la República Mexicana, colaborando con un gran número de arquitectos. Su trabajo ha sido publicado en distintos medios impresos y digitales nacionales e internacionales y ha recibido diversos reconocimientos en el ámbito arquitectónico, entre ellos el premio Luis Barragán al proyecto Trayectoria Joven Arquitecto por el Colegio de Arquitectos en 2017 y el reconocimiento Emerging Voices de 2019, otorgado por la Architectural League of New York. Pues sin más ni más, le paso el micrófono al arquitecto Ignacio. Adelante. Muchas gracias, Alex, por la introducción. Buenas noches a todos, gracias por venir y gracias a los que se suman en línea también a la transmisión. Qué padre que este Arquidiálogo es el primero, otra vez presencial después de mucho tiempo o muchos años. Ojalá se queden así, qué rico vernos y convivir. Así que gracias por la invitación y esperemos que les guste el proyecto que hoy les vamos a presentar. Y que amablemente pues, nos invitó el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, de quien siempre hemos recibido muy bonito apoyo durante toda nuestra carrera, y gracias a la Casa del Arquitecto igual por el espacio. Invítanos más seguido, felices de venir aquí a compartir con ustedes. Entonces, lo que quieran interrumpir, preguntar en el camino, adelante. Ahí voy a ir platicando un poquito. Igual creo que de repente salen algunas preguntas en línea. Me avisas y ahí le vamos dando, ¿no? Entonces, buenísimo. Hoy vamos a platicar de la casa en el Torón. La casa en el Torón está en Mazunte. Bien. Ok. O sea, me están saludando de allá, entonces hay que preguntar. Entonces, esta casa está en Mazunte, en las costas de Oaxaca, y es de la que hoy basaremos la plática y el arquidiálogo. Nosotros somos una oficina chica, somos 12 colaboradores. Nuestra oficina está en el centro, en la calle de Bucareli, y buscamos hacer cuidadosamente pocos proyectos al año. O sea, somos una oficina que hace 10 o 15 proyectos al año, no nos interesa hacer 50 proyectos al año y ahí estamos enfocados, ¿no? Trabajamos en todo tipo de usos, escalas, programas. Ahí nos divertimos. O sea, hay proyectos de 30 metros cuadrados en la oficina y hay proyectos de 300 hectáreas. Entonces, a la hora que tenemos como dinamismo y esta posibilidad de poder interactuar en estas distintas escalas, pues se mueve la cabeza, ¿no? Y de repente nos preguntan, ¿y cuál es su especialidad o para qué son buenos? Y no sabemos la respuesta. Esperemos que va todo un poco, ¿no? No hacemos puras casas, no hacemos puros edificios, hacemos de todo, ¿no? Y creo que eso es lo que nos permite estar activamente probando nuestras ideas y viéndolas cómo se materializan y cómo seguimos aprendiendo de ellas todo el tiempo, ¿no? Es importante compartirles las 3 herramientas de diseño con las que trabajamos en la oficina, ¿no? La primera, el objeto, representado aquí por este grid. El objeto siendo lo que diseñamos, este sistema preciso, estricto de reglas, de normas, de proporciones, de medidas, de alturas, ¿no? Nuestra segunda herramienta es el usuario,
que es el completo opuesto al objeto. El usuario es dinámico, flexible, cambiante, ¿no? Y el tercero, el contexto. El contexto informa al objeto cómo es. Si son dos aguas porque llueve mucho o el sol, si es un agua, si es una losa plana, si está en patitas como un palafito, si está enterrado. Y es como en el conflicto que existe entre estos tres elementos en donde nuestra arquitectura se genera, ¿no? Son tres elementos de muy distintas naturalezas, ¿no? Y justo en el choque de ellas es donde buscamos nuestra arquitectura, ¿no? Entonces, yo por muchos años hablé solamente del objeto y del usuario. Y, y, y pues de repente me di cuenta que faltaba este tercer elemento y no puedes hacer arquitectura si no existen estos tres, ¿no? Un texto por ahí que sale en el libro de ensayos de hace 5 años se llama Sistemas y Anomalías y habla del objeto, el sistema y la anomalía, el usuario y el choque de ellos dos. Pero en estos últimos 5 años, como repensando nuestra propia práctica, pues entendemos que esos dos sin el contexto no existen, ¿no? Y hemos tenido, como que siempre estuvo presente, pero el ponerlo en palabras y en parte del discurso y del pensar de la oficina lo vuelve más claro. Entonces, al darle el mismo nivel de importancia a estos tres elementos, ya no hay duda de que con ellos tenemos que diseñar, ¿no? Entonces, durante toda nuestra práctica hemos tenido la oportunidad de trabajar en increíbles contextos, como este rancho camaronero en Tuxpan, ¿no? O esta vinícola en Dolores, hecha de pura tierra, producto de la excavación, ¿no? O la torre, que fue la primera etapa de esa vinícola, y es un mirador y wine tasting, ¿no? Pero no solo en contextos naturales espectaculares, sino también el contexto urbano de la ciudad y diseñar de repente algo en las azoteas de la San Miguel Chapultepec, ¿no? Entre estas viviendas, o esta Casa Estudio Hill, diseñada alrededor de este fresno de 80 años, pues eso es el contexto para nosotros y eso es lo que lo va dictando. Creo que lo más bonito, divertido de este árbol es que por ahí entre esas ramas no se ve, pero está ahí, si otro día lo ven en una foto, le hacen zoom, hay una llanta de una bicicleta que ya la iban a cortar y les dije, no, esa se tiene que quedar. Esa llanta lleva ahí 80 años. O sea, no había manera de meterla en esas ramas antes, ¿no? 100%. O sea, el contexto está influyendo en la arquitectura, el árbol y la prueba de los años de ese árbol con esa llanta metida por ahí, ¿no? Pero entonces el contexto natural, el contexto urbano o los elementos que forman parte del contexto, ¿no? En esta finca cafetalera, pues que no se ve ni el proyecto, por ahí anda perdido, ¿no? O esta casa entre las peñas y las piedras que no sabes si estás tocando una pared o una roca del lugar. Entonces, estamos fascinados por el contexto y no es que tengamos la oportunidad o se nos hayan como presentado estas oportunidades de diseñar en estos lugares, sino yo creo que como arquitectos donde pones tus intereses y donde pones la energía, pues encaminas como el destino de tu diseño, de tu firma y automáticamente los proyectos se empiezan a relacionar entre sí y te empiezan a buscar por ciertas cosas, ¿no? Para estar proyectando ciertas cosas. En este caso, pues los ejemplos que vieron, pues son contextos que yo disfruto muchísimo caminarlos y estar ahí y tocarlos y entender que somos invitados en esos sitios y que estamos pidiéndole permiso a ese lugar de ir y tocarlo y no pensar que, o sea, por el simple hecho de ir a construir ahí, sabemos que lo vamos a fregar, lo vamos a alterar, ¿no? Pero nos tenemos que sacudir esa mala idea de la cabeza y decir cómo con la arquitectura no solo lo vamos a respetar, sino lo vamos a mejorar, lo vamos a cuidar, vamos a poner un ejemplo. Y para mí, por eso es tan importante hablar de esta casa en el Torón,
pues que también está en un sitio espectacular y en estos acantilados y estos riscos. Por el ejemplo que puede, o sea, la oportunidad de proyectar esto y de poner un ejemplo, pues sobre todo en esta costa que lleva 4 años en un boom de desarrollo, que si no la cuidamos, nos las cargamos en 10 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que por varias razones, ¿no? Aquí en la ciudad estamos llenos de normativa muy buena y no es fácil ni bueno brincársela. Y si alguien se la trata de brincar, pues alguien va a levantar la mano y hay un reglamento de construcción y hay restricciones laterales y posteriores y normativa con los vecinos, etcétera. En la costa no hay nada y la falta de esa normatividad da pie a que los proyectos, si no se autoponen reglas y normas y no son conscientes y no son congruentes con nuestro momento social y ambiental en el que vivimos, pues en pocos años le das en la torre, ¿no? A las comunidades, a la costa, a la flora, a la fauna. Y entonces yo creo que por eso es tan importante para nosotros este proyecto. Y si ahí van teniendo dudas, me las comentan, ¿no? El Torón, esta es la reserva El Torón, son 30 hectáreas, no es una reserva ecológica, nosotros la llamamos reserva y la llamamos así porque eso nos obliga a tratarla de cierta manera, ¿no? No es un terreno nada más, la queremos cuidar como una reserva y por tanto pues las densidades que se plantean ahí, el manejo de los materiales, la forma de construir, etcétera, ¿no? Puerto Escondido esto está viendo al sur, Puerto Escondido está 1 hora hacia arriba, Mazunte está menos de 1 kilómetro hacia el sur, ¿no? Huatulco 1 hora hacia abajo. Y hoy aquí en la reserva tenemos 3 piezas construidas, el conjunto de acceso, ahorita se los enseño en alguna foto, la casa 2, que es la que se ve al centro de la pantalla, que acabamos de terminar, y la casa 1, que es de la que platicaremos hoy, ¿no? Esta es la casa 2. Pronto empezaremos como a enseñarla. Acabamos de tomar las fotos hace poco. Y otra vez regreso a esta foto del contexto. O sea, es prima hermana de la casa en cuestión, pero es completamente distinta, ¿no? Cómo se integra, cómo entiende su topografía, su acantilado, la pendiente, la vegetación, la vista, el viento, etcétera, ¿no? Es una serie de cubiertas inclinadas y aquí como que los 2 elementos son solo estos muros de piedra del lugar que operan como muros de contención y estas cubiertas inclinadas a un agua que van obedeciendo y respondiendo a la caída de la topografía y que al mismo tiempo lo vuelven acogedor en su interior y le dan un poquito de privacidad hacia el resto de la reserva o hacia lo que pueda aparecer en el futuro en las montañas vecinas, ¿no? Tiene esta dualidad, ¿no? De ser un objeto muy pesado de piedra que se va desparramando así es, en estos acantilados y al mismo tiempo la ligereza en las áreas comunes de lo que queremos habitar en la playa, ¿no? Que para nosotros, cuando nos preguntan qué es una casa o un espacio en la playa, y pues lo que contestamos es que queremos vivir en una terraza abierta pero techada, ¿no? En la playa quieres estar al aire libre, pero bajo una sombra. Entonces, pues sí, esta casa es eso, está diseñada como una terraza 100% abierta, pero techada. Es una colaboración con Ana Paula, mi esposa, y su estudio, en una mezcla de entre arquitectura, interiores, mobiliario y decoración, que ya no sabemos distinguir entre una y otra dentro del estudio. Trabajamos juntos dentro de la misma oficina. No estamos como juntos, pero no revueltos. Y casi todos los proyectos los hacemos juntos y es muy divertido. Algunos se los piden solo a ella, algunos solo a nosotros, algunos en conjunto. Y la verdad, los que mejor nos quedan son en conjunto, ¿no? Nos divertimos. Y lo platicamos muy poquito. Como que
arranca el proyecto, platicamos y después ya no volvemos a platicar y yo veo la casa el día que la ven los clientes y confía ciegamente en mí y yo en ella y me encanta el día que llego y me siento por primera vez adentro de ese lugar, ¿no? O sea, como que se convierte en algo muy natural y es una colaboración muy rica. Entonces, esta es la casa 2 y esta es la casa en cuestión, ¿no? La casa en el Torón, que de repente, si alguien la busca en internet, tiene otro nombre porque la rentan, pero pues cada quien le inventa unos nombres muy raros y entonces no usamos esos nombres raros. Si me oye Gabriel, mi amigo y cliente me va a regañar, pero pues está más rico que es la casa en el Torón y no la casa que se llama de otras 20 maneras. Dime, Alex. Sí, no, justo creo que son disciplinas distintas. Se entiende que está increíble la casa, ahora lo que quieren es darle marketing para que se venda, ¿no? Entonces se entiende que es otra idea de una persona que quiere rentar una casa a cierto tipo de cliente que tiene un concepto que es otro oficio, ¿no? Quería preguntarte sobre el master plan. O sea, se entiende que es casa 1, casa 2, pero es un gran espacio, como bien le llamas, y creo que bastante atinado una reserva. Ojalá suceda, como ya bien comentas. De todos modos, aunque tú pones un ladrillo en un espacio, ya empiezas un poco a alterar, pero como bien se está viendo el trabajo, pues respeta completamente el contexto, ¿no? Quisiera que hablar nada más un poco del master plan, si hay, si no, porque siempre sucede que si llegas a realizar todos los proyectos futuros en ese espacio, pues es tu estilo al final, ¿no? Pero si llegan otros arquitectos, al final también muchos clientes, no, pues yo quiero una casa como esa, pero en mi espacio, ¿no? Siendo como pionero también de este gran espacio, ¿cómo ha sido o cómo fue pensado el master plan? Gracias, Alex. Yo llevo caminando a ese lugar 15 años. O sea, no estamos platicando de un proyecto que terminamos ayer y hoy se los enseñamos. O sea, ese plan maestro ha cambiado desde hace 15 años hasta hoy, para buenas y para malas, y en algún momento querían hacer 70 casas y por suerte los convencí de que no y se convirtió solo en 7 casas en vez de en 70 y después iba a ser un hotel y el Hábitat pasó por ahí y Chablé, o Hamac también y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, nos hemos divertido decidiendo que no, o sea, mejor no, y mejor no, y mejor no, y entonces hoy estamos ahí y creo que ha sido muy acertado, ¿no? Y ha sido una colaboración intensa con Gabriel, el cliente, ¿no? Sentarnos juntos un día en la terraza y decir, es que ahí en esa montaña de enfrente vienen 25 casas y decirle, please no, y que se eche una chela y que diga, ok, mejor no, porque es lo que vamos a ver todo el día, ¿no? Entonces, ha sido algo muy cambiante eh, y ha sido muy cambiante para bien. Habrán otros arquitectos, nosotros lideramos el plan maestro y lo que irá sucediendo, pero bueno, vendrán, se están cocinando otras cosas ahí dentro que esperamos poder compartir pronto, ¿no? Para lograr esto, para lograr esta casa 1, seguimos muchos pasos, ¿no? O sea, para esta planta que ven y esta composición que se siente tan cuidada entre un volumen y otro, pues no fue nuestro trazo, ¿no? No hicimos un plano de esa casa. Lo que hicimos fue, después de caminar tanto tiempo el terreno, diseñamos los módulos de manera independiente y solitaria, ¿no? El módulo principal, el módulo con 2 recámaras, etcétera. Y ya que teníamos esos módulos, fuimos a sembrarlos al terreno sin un plano de conjunto, ¿no? Esto que ven son los caminos que existían desde antes de que llegáramos, caminos que pues, muchas personas llevaban años pasando por ahí, así los respetamos y son tan bonitos que decidimos, pues los empedramos un poquito para poder andarlos, pero decidimos no meter coches a toda la reserva, ¿no? Entonces,
usamos estos caminos que miden 2,20 m más o menos, arreglamos algunas curvitas y todo lo hicimos a través de cuatrimotos con un remolque. Y entonces, pues en vez de 1 año nos tardamos 3 en construir la casa. Y entonces fueron muchas visitas con muchas chelas y muchas tortas y muchas risas y quedó muy bien, ¿no? Pero entonces respetar los caminos y la naturaleza que ya existía en el sitio fue fundamental. Después fuimos a trazar cada uno de los volúmenes de la casa, encontrando los claritos de árboles o que podíamos mover o de lugares que no tenían tanta vegetación. Y después el restante lo acordonamos, ¿no? Aquí está Alonso García Cano, que es el constructor y gran amigo de allá. Por coincidencia, la primer casa que construyó Alonso fue la primer casa que diseñamos nosotros. Una casa que está en la costa de Puerto Escondido, se llama Casa Macaria, hace más de 15 años. Y ahí nos conocimos y desde ahí nos convertimos en carnales y todo lo que hace Alonso lo hacemos nosotros y todo lo que hacemos nosotros lo hace Alonso. Y es un amor estar con él, es un goce. Ve cómo tenía coordonada toda la vegetación que no fuera a hacer un volumen y bueno, todo él y todo su equipo, todos los trabajadores iban felices a trabajar aquí porque diario había unos tambos con agua de diferente sabor cada día. Y entonces, como ciertos detallitos en su equipo que no hacen nada más que pues traer un poquito de bien y irle sumando granitos de arena positivos al proyecto, ¿no? Que es algo que discutimos mucho en el estudio y que es que nuestra profesión es la más lenta de todas. O sea, escogimos una de las chambas que hoy estamos dibujando y que vamos a ver, bueno, que nos vamos a echar 5 meses o 6 meses o 1 año o 2 años proyectando y después que se va a tardar en construir 1 año, 2 años o 10 años. Entonces estamos en algo muy lento y tenemos que entender que los proyectos los toca muchísima gente, muchísimas manos, muchísimas cabezas, y lo que queremos buscar es cómo transmitir de manera correcta la información para que cada quien que toque ese proyecto se te regrese con algo positivo, ¿no? Están los arquitectos y está el presupuesto, está el cliente, está el carpintero, el herrero, el constructor, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú lo que quieres es llegar, pararte en esa obra terminada y sonreír y pensar que está más chingón que como te la imaginaste hace mucho tiempo y no al revés. Llegar y pararte en esa obra terminada y decir, ups, me la imaginé más bonita hace 3 años, pues es un ejercicio fallido. Y entonces el poder abrir a que muchas manos, el entendimiento de que muchas manos lo van a tocar y que solo quieres que todas esas lo mejoren, como que es una muy buena meta y enfoca mucho tu energía hacia ciertos puntos, ¿no? Entonces aquí todos los trabajadores que llevaban esas piedras en la cuatrimoto y que iban moviendo una por una, le pusieron algo lindo al proyecto. Ahorita les cuento otra anécdota en otra foto, pero aquí podemos ver eso acordonado. Y ese punto que se ve hasta allá arriba al final es el conjunto de acceso. Hicimos una serie de volúmenes de piedra que es estacionamiento, pero al mismo tiempo la base para todos los materiales, una pequeña caseta de vigilancia, está perdida entre la selva y por acá abajo a la derecha de la foto pueden ver la vereda, ¿no? O el caminito. Y hoy sigue siendo eso. O sea, aunque hoy vas a disfrutar la casa, sigues sintiendo que caminas el terreno que caminamos por primera vez hace 15 años, ¿no? Y entonces de este conjunto de acceso, ahí llega el camión, ahí llega la piedra, ahí llega el acero, ahí llega la madera y pues después llevarla con unas cuatrimotitos que jalaron. O sea, no sé cómo jalaron, pero hay que agradecerle a Yamaha porque dieron buena batalla, ¿no? Y pues con eso fuimos haciendo la casa poquito a poco y piedra por piedra, ¿no? Este plano de conjunto y esa foto aérea que vimos y esta planta baja de conjunto fue lo último que hicimos en el proyecto. O sea, más bien fue producto de un topógrafo que fue a levantar la casa final, ¿no? Esto nunca lo dibujamos, más que
ya terminada la construcción, ¿no? Y entonces logramos esto, que sí se siente pues algo que está pidiendo prestado ese sitio y está ahí tocándolo con el mayor cuidado posible, ¿no? Lo primero que hicimos fue eso, ¿no? Posicionar todos estos volúmenes dentro de la vegetación, en estos claritos, y después empezar a articularlos con estas plazas y estos, sí, plazas conectoras y caminos, ¿no? En donde fuimos absorbiendo los cambios de nivel y las escaleras, y como la conectividad entre todos estos volúmenes, ¿no? Entonces circulas la casa en el exterior a través de estos recorridos y de estas plazas para entrar a estos volúmenes, y de repente sucede esto, ¿no? Ese árbol que está entrando ahí en la pared, que no hay un plano de eso. O sea, ese es un maestro decidiendo que esa ventana, para respetar la rama de ese ciruelo, debe ser pues no modulada perfecto como está todo en el estudio, en pulgadas o en centímetros y en 15 y 30 y 60 y etcétera, 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 sino lo que él creyó que era la apertura correcta para que ese ciruelo viviera bien y para que cuando uno entre la puerta, pues de repente ese ciruelo está dentro de tu cuarto, ¿no? O a otro cuarto en el que llegas entre árboles y no sabes si estás en una terraza, pasillo, barandal o arriate, porque lo estorba otra rama, ¿no? Y entonces como esta sensación de estos perímetros flotando entre la vegetación, pues solo se pudieron lograr con el cuidado y el respeto de ese sitio y de ese contexto otra vez, ¿no? Pero todo esto para lograr dormir y descansar en la paz que te puede dar un cuarto de estos, con estos shutters, de estos carpinteros locales impecables, ¿no? Y entonces, como después de entender cómo habitábamos las habitaciones y las recámaras, pues y ahora cómo vivimos las áreas comunes, ¿no? Aquí se entiende muy bien cómo se va integrando o desintegrando la casa contra el risco y con la piedra, pero lo que queríamos lograr era eso que mencionaba hace un momento, que es cómo habitamos una terraza abierta pero techada, una sombra, ¿no? Para poder comer y sentir que estás en ese lugar, ¿no? En relación con esta vegetación ancestral y con esta brisa y este viento del Pacífico y esta pues no hay nada de sensual aquí como en el Caribe. O sea, aquí es agresividad y viento y piedras y vegetación, y 6 meses del año es completamente árido y seco como la foto de los caminos, y 6 meses del año es una jungla que no puedes ver ni 2 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos hacerte sentir ese lugar? Y era con esta empalizada o esta enramada convertida en casa, ¿no? Esta es una foto del comedor principal, ¿no? Y lo logramos, creo que con esta foto se explica muy bien, lo logramos a través de muy pocos detalles constructivos. Todos son estos marcos de concreto y madera, operan en simultáneo, ¿no? No es una columna de concreto de 20 por 20, es una columna de 30 por 30 de madera y concreto, ¿no? Usamos los tablones de madera como cimbra, no solo como cachete, sino como cimbra de las dos caras de esta columna, y solo las caras restantes era una cimbra metálica que íbamos moviendo, igual en las traves como en las columnas, ¿no? Entonces, como este cruce de columna con traves, de repente muy ligeras, y unas vigas de madera, de muchos tipos de madera local. Y yo creo que hoy, si volviera a hacer la casa, no la haría con esa madera local, aunque está certificada y el carpintero y tal. Yo creo que me movería a una madera laminada estructural, ¿no? De desperdicio, que ya la conocen, y si no, búsquenla. Pero algo mucho más ecológico que una madera que de repente, pues sí, la pagas bien y confías y ves sellos y pero creo que hay un paso más de sustentabilidad y de cuidado, ¿no? Sobre todo de este recurso renovable, que rico usar madera, hay que usar madera,
Pero yo creo que si hoy hiciera esta estructura, cambiaría la especificación de esa madera de hace X años, ¿no? Cuando empezamos esta aventura. Entonces, con ese detalle fuimos logrando toda esta construcción para llegar a esto, a esta terraza techada, pero abierta, ¿no? Yo diría, no la copien en casa porque no sirve. Nada más sirve porque así le gustaba al cliente en discusión con nosotros. Pero me ha tocado pues, gente que va y visita esta casa y regresa y dicen, wow, fui a la mejor casa del Pacífico. Y un día en una cena, una señora al lado empezó a platicar que había ido a la peor casa del mundo, no del Pacífico, del mundo. Y pues me divirtió mucho la conversación y contó su historia y pues fue porque llegó ahí y el día 1 le tocó un tormentón y pues aquí un tormentón, esta casa no está hecha para un tormentón, está hecha para un loco que quiere vivir un tormentón ahí, ¿no? Y entonces le dije, qué padre, y yo la hice. Y se puso morada, y me dijo, nunca te contrataría. Lo cual me dio mucho gusto, ¿no? Pero bueno, logramos esta terraza y el poder vivir este lugar techado y esta sombra tan rica. Y otra vez la vegetación, o sea, la vegetación vestibulando el interior de esa plataforma, ¿no? Vestibulando el comedor, entre el comedor y la cocina, ¿no? A la que puedes pasar por ambos lados o vestibulando la cocina del comedor en ambos casos, ¿no? Entonces, por la orientación, desayunas en un extremo del pabellón, cenas en el otro extremo y va cambiando por la vista, por el sol, por el viento y es muy rico habitar este lugar, ¿no? Como que en esta foto se entiende un poquito esa búsqueda de ese interior, exterior o más bien exterior techado y exterior no techado, ¿no? Entre la sombra y no la sombra. Y como que ese juego te lo da la diferencia o lo logramos entre la diferencia de la cubierta y las terrazas, ¿no? Tu cabeza y tus pies para llegar a esto otra vez, a esa empalizada costeña, ¿no? A vivir esta empalizada costeña. Yo creo que con esta foto acaba la explicación y es como para mí muy rica, que es, pues no entiendes qué está construido y qué no está construido y cómo al lado de esos muros y esos rectángulos enmarcando la luz de repente prendidos por un atardecer, puede estar esta vegetación tan vieja y fue eso, fue el cuidado, fue la cuatrimoto, fueron los caminos de 2 metros, que no llegara el coche, que el 70% de la vegetación, 80% de la vegetación que estaba o que era parte de los desplantes se pudo trasplantar, ¿no? Y ese cuidado al lugar que habitamos es lo único que nos puede permitir las sensaciones que hoy les trato de describir, ¿no? Entonces, eso es la casa en el Torón, justo a tiempo. Y cualquier duda o pregunta, échenmela, por favor. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia? Déjame ver si hay alguno en redes. No, mientras alguien se anima, porque siempre sucede que al principio no, y luego todos. Ahí hay uno. Ahí va. Sí, gracias. Sí. Arquitecto Jesús Contreras, mucho gusto. Mira, yo también hago diseño y construyo en lugares inhóspitos. A mí me ha tocado en la parte de los Tuxtlas en Veracruz. Y bueno, quería ver en tu experiencia y en lo que has vivido y a ver si yo estoy mal o algo ando ahí fallando. A mí lo que me ha complicado es tanto el transporte del material, de los materiales, y tanto la mano de obra. No sé qué consejo me darías para llevar esa parte un poco más fina. A mí se me complica completamente la logística del transporte y la mano de obra, localizarla y ser muy específico con ella para la calidad de obras que se requiere, sí es importante, yo creo. Yo creo que nosotros
hemos tenido mucha suerte por habernos cruzado sin querer, por circunstancias que nos pusieron ahí con una persona como Alonso, que cuida ese lugar más que nosotros y que estamos de repente con una telepatía muy conectada y si no le llegó ese plano, él sabe qué hacer y si no había una indicación y yo llego al lugar, la curva de la escalera está hecha mejor que como la pude haber resuelto yo. Y eso fue encontrar no a 100 personas con los mismos valores, sino a una con la que compartiéramos esos valores y los persiguiéramos. Entonces, en cuanto a la mano de obra, pues si alguien no está con tu visión y no quiere llegar a lograr lo que tú, no trabajes con esa persona. Si no te lo entienden desde el principio, sigue buscando y buscando y buscando. Yo creo que solo podemos lograr estas cosas a través de un buen equipo, ¿no? De diseño, y de construcción y de carpinteros. Entonces, no sé si es tan buena noticia o no, pero es seguir buscando, ¿no? Y pues materiales y proveedores, otra vez te estoy diciendo lo que yo haría porque por suerte no me está tocando hacer lo que a ti te está tocando hacer, porque alguien más se encargó de ello y se encargó muy bien, pero a los que te quedaron mal, no los vuelvas a usar. O sea, yo creo, chance está muy feo, pero hay veces que no hay segundos chances. Sí hay en la vida, pero si alguien no comparte ese mismo andar y ese mismo lugar, búscate otro, ¿no? Y la única que te queda es seguir pedaleándole y va a llegar, ¿no? Porque la intención ahí está, ¿verdad? Sí, creo que tanto del lado del constructor como del lado de los clientes es lo mismo, ¿no? O sea, tener como muy claro lo que queremos, construir, diseñar y entonces seguir en la misma línea. Lo que comentabas, la persona que no le gusta este tipo de arquitectura, pero porque le gusta otro tipo de cosas es entendible, ¿no? Y está bien. O sea, también hay arquitectos que no les gusta diseñar este estilo, hay otros que se quedaron en arquitectura colonial, ¿no? Y van a seguir haciéndolo. Entonces, creo que también es justo tener como muy claro el tipo de proyecto que queremos y que queremos hacer y construir. Luego el proyecto, o sea, para un buen proyecto se requiere un buen cliente, unos buenos arquitectos, un buen constructor, o sea, un buen de todo, ¿no? Eh, un, un, un buen diseño con un mal cliente o con un mal constructor, alguien no va a quedar contento en el camino. O sea, hay que alinear todas, ¿no? Ujú. Y el conjunto de todo eso, ¿no? Sobre el cálculo estructural, un poco más o sea, también me imagino que hubo del cálculo de viento, que justo en los riscos es en donde está. ¿Cómo se trabajó acá? A ver si nos cuentas un poco más de la parte como ingeniería y la relación con con esta arquitectura. Mira, el cálculo estructural lo hizo un buen amigo, Ricardo Camacho. Y es un lugar donde tiembla y tiembla duro, pero es un lugar pues que estamos en pura piedra. Entonces, sorprendentemente pudimos trabajar con estos elementos tan esbeltos y después al ser una casa tan abierta, pues se tranqueó muchísimo con el huracán de hace poco tiempo. No se tranqueó nada a comparación de lo que se tranqueó toda la comunidad, ¿no? Y cuando sucede eso hay que ir y ayudar con lo que cada quien puede, pero no le fue tan duro porque al mismo tiempo es muy ligera y el viento le pasa y le fluye y entonces cada vez que llega un temporal, lo que hacen ahí es abrir todas las puertas, amarrarlas y dejar que el viento fluya. Entonces, lo que se ha fregado en estos años ha sido el mobiliario, pero no la casa en sí, ¿no? Sí. ¿Alguien más?
una casa como esta, con un mobiliario que resista más al medio ambiente? Sí, de mampostería y en muchas casas lo hacemos, o sea, en vez de mobiliario suelto, hacemos mobiliario fijo y depende más bien de una discusión con los clientes porque eso le quita un poquito de flexibilidad. O sea, esta casa, ese comedor y esa sala han ido cambiando de lugar libremente, ¿no? O sea, hay épocas del año que entra más el sol y entonces se convierte el otro en el comedor. Hay veces que es muy rico clima esa semana y la sala vive más bien a la sombra de los árboles y, y eso es gracias a que el mobiliario es eso, mero. Y cuando es fijo, pues te quita esa flexibilidad, aunque puede quedar ahí por años, ¿no? Y nada más te encargas de la tapicería, de ponerla y de quitarla, ¿no? Entonces las dos jalan, depende del gusto de cada quien. ¿Alguna más? Yo una pregunta última, porque nadie se avienta. Ahorita mencionado sobre que pudieras hacer o construir con madera laminada, porque digo, es un cambio que tal vez se aprende con el tiempo, justo que ya más o menos lo comentabas, pero fue como, ¿crees que esta madera no se está comportando bien o es más por la simplemente sustentabilidad y eso? Entonces también en cuanto a proyectos, no solo estos, sino otros, me gustaría más que habláramos de la sustentabilidad, si es eso, y cómo si está en la punta de un risco, cómo llevas electricidad, cómo está el drenaje, cómo están los servicios, ¿no? Más la segunda, o sea, otra vez, madera laminada estructural, no madera laminada plástica que de repente te venden para un piso de un departamento. No es esa, son dos cosas completamente distintas. La madera laminada está hecho por muchas tabletitas pegadas y comprimidas con un pegamento especial y entonces puedes hacer traves de 12 metros más ligeras que el acero, ¿no? Y lo vuelve mucho más sustentable, que hay veces que sale del desperdicio de un aserradero, de las tabletitas que no formaron parte de la gran viga o del gran horcón, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la madera laminada estructural. Y después los servicios, las casas estuvieron diseñadas para vivir completamente desconectadas y poco a poco, como van acercándose los servicios, se han ido conectando, ¿no? Entonces, se tiene un pozo y esa agua tiene mucho reuso. Al principio eran paneles fotovoltaicos y después esos paneles fotovoltaicos solo están ayudando para ciertas cosas de la casa y ya está conectada a CFE. Entonces, los servicios han ido cambiando en la conectividad en este tiempo, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Espero que les haya gustado la explicación y la hechura. Y nos vemos pronto. Muchas gracias, Ignacio. Te vamos a regalar un libro de la Bienal, donde también fuiste ganador de la quinta Bienal, estás en mención honorífica. Y te vamos a dar un reconocimiento. Dice Arquidiálogo, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Sociedad de Arquitectos Mexicanos, otorgan el presente reconocimiento al arquitecto Ignacio Urquiza Soane por el arquidiálogo con el tema Casa del Torón. Atentamente el arquitecto Honorato Carrasco, quien no pudo venir, pero te manda muchos saludos y felicitaciones. Okay. Gracias. Una pepita, regálame. Pero este ya tiene, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias por asistir a este otro arquidiálogo. Los esperamos en los próximos. Lo que intentaremos es que todas ya sean presenciales, pero tal vez por alguna situación lo hagamos virtual, pero todos los jueves en realidad lo hemos estado haciendo. Entonces, perdón, todos los miércoles. Entonces los esperamos al próximo arquidiálogo, todos los temas son importantes, relevantes y son buenos. Muchas gracias, Ignacio, por tu tiempo.